¿Cómo está, amada iglesia? ¿Cómo está el día de hoy? ¿Viene hambriento de la palabra? Gloria al Señor. Bueno, toda la gloria y la honra sean para Dios. Que mi Señor nos dé en esta mañana su palabra, que nos revele su palabra y que sea su Espíritu Santo hablando en esta hora. En el nombre de Jesús, Padre, te pido que seas tú abriendo los oídos de nuestro entendimiento, que podamos recibir tu palabra, Señor, y que sea atesorada en nuestro corazón y en nuestro espíritu, Señor. Danos espíritu de sabiduría y de revelación, Señor. En el nombre de Jesús te pido que sea tu Espíritu Santo hablando a través de mí y dando este mensaje. En el nombre de Jesús la iglesia dice amén. Muy bien. Bueno, en esta mañana quiero hablarle de una serie que ha venido el Señor inquietando en mi corazón, y quiero que sepa que es necesario que usted y yo sepamos acerca de la segunda venida de Jesucristo. Es muy importante. ¿Por qué? Porque es un tema que a todos nos compete y nos importa, o nos debería de importar. Así que, por favor, si trae usted dónde anotar, sería fabuloso, porque son de esas clases o de esas enseñanzas de mucho estudio. Entonces usted debe de tener la disponibilidad de siempre dejarlo ahí anotado. ¿Saben? Si algo he aprendido es que si Jesús dejó todo por escrito, eso nos enseña que usted y yo también debemos anotar lo que hemos aprendido para que no se nos olvide. Ahorita puede ser muy emocionante, muy emotivo, pero al rato se olvida, y lo que se olvida no se practica. Entonces, cuando usted echa mano de esas notas, pues el Espíritu le trae a memoria. Así que sería bueno que usted anotara. La segunda venida de Jesucristo. Mire, quiero explicarle por principio de cuentas algo, y quiero que sepamos, amada iglesia, o quiero decirle que todos debemos saber qué es y qué no es para nosotros. ¿Sí me explico? Todos debemos saber qué es y qué no es para nosotros. En la Biblia, Dios le habla al mundo y le habla a tres grupos de personas. Le habla a tres grupos de personas en todo el mundo. Uno, a los judíos. Dos, a las naciones. Y tres, a la iglesia. Se lo vuelvo a repetir. La Biblia nos habla, o Dios nos habla en el mundo acerca de tres grupos de personas: Israel, o sea, los judíos, las naciones y la iglesia. ¿Y en qué grupo cree usted que estamos nosotros? En la iglesia. En la iglesia. Fíjese bien esto, porque no todo es para nosotros de lo que viene en la Biblia, en un sentido literal. Quiero que sepa que hay cosas que Dios escribió exclusivamente y que han de acontecer para Israel, y otras a las naciones, y otra a su iglesia. Y quiero que usted me ponga atención, porque necesita usted saber el lugar de privilegio en el que está sentado. Porque se ha demeritado tanto porque no lo sabemos, pero hoy le quiero enseñar a usted a dónde nos ha posicionado Cristo. Así que grábese bien estos tres grupos de personas, porque vamos a hablar durante esta enseñanza, y la próxima, del próximo domingo, vamos a estar hablando de lo mismo. Así que son esos tres grupos de personas, y aquí veremos a la luz de la palabra, no lo que piensa el pastor, sino a la luz de la palabra. Vamos a ver que es infalible su palabra y el porqué de lo que yo le estoy diciendo. ¿Está conmigo? Dígame amén. Apocalipsis 1:7, comencemos. Apocalipsis 1:7, acompáñeme ahí. Si tiene su Biblia, ábrala o encienda su Biblia en Apocalipsis 1:7, versión Reina Valera 1960. Dice la escritura así, en el nombre de Jesús. ¿Cuántos tienen Apocalipsis 1:7? Bien, dice:
he aquí que viene con las nubes, y todo, ¿qué? Todo ojo le verá, y los que le traspasaron, y todos los linajes de la tierra harán, ¿qué cosa? Lamentación y, ¿qué más? Por él. Sí, amén. Fíjese bien lo que quiero empezar a enseñarle, porque yo le dije que Dios le habla a tres grupos de personas. Le habla a quién? A Israel, a las naciones y a la iglesia. Entonces, este versículo, mis amados hermanos, este versículo no habla del arrebatamiento. Sígame aquí. Una cosa es la venida o la segunda venida de Jesús, y otra es el arrebatamiento. ¿Cuántos esperamos la segunda venida del Señor? Pues ya se quedó entonces. Usted y yo somos, ¿en qué grupo estamos? Y la segunda venida de Jesús no es para la iglesia, es para las naciones y para Israel. El arrebatamiento es para la iglesia. Así que usted y yo no esperamos la segunda venida. Antes de la segunda venida, 7 años antes de eso, viene el arrebatamiento de la iglesia. Este versículo le está hablando a Israel y a las naciones. ¿Por qué? Le voy a explicar por qué. Porque cuando el Señor venga por su iglesia, ojo, no todo ojo le verá, eso es lo primero. Él vendrá en secreto. Cuando venga Cristo por su iglesia, no vendrá y todo ojo le verá. Eso es lo primero. Y lo segundo es que, yo no sé usted, pero yo no espero a mi Señor con lamentaciones. Lo espero con gozo. Lo espero con alegría. ¿No es así? No lo esperamos con lamentaciones. Entonces, mis amados hermanos, este versículo nos está hablando acerca de la segunda venida, que no es lo mismo, recalco y enfatizo, que el arrebatamiento. Aquí usted y yo vamos a aprender acerca de las dos cosas, porque es necesario que sepamos nosotros que nos vamos a ir antes de la gran tribulación al cielo con nuestro Señor. Así que iglesia, le digo que Apocalipsis 1:7, mis amados, vendrá el arrebatamiento primero, y 7 años después va a venir este versículo. 7 años después del arrebatamiento de la iglesia, entonces sí viene el Señor, pisa la tierra, dice que viene con las nubes y viene para juicio y condenación. Para juzgar, para condenar. Aunque escúcheme bien, la Biblia nos enseña en este tiempo de la gracia que el Hijo del Hombre no vino a condenar, sino para salvar al mundo. Así que usted y yo estamos viviendo en una época, déjeme decirle, de privilegio. De privilegio, porque usted y yo nos vamos a ir con Él cuando Él venga. ¿Cuántos dicen amén? Entonces, los grupos de personas que están sobre la tierra después del arrebatamiento de la iglesia, de eso nos habla Apocalipsis 1:7, de los grupos de personas que estén en la tierra después del arrebatamiento de la iglesia. Y esta será al final, escúcheme bien, de la 70ª semana, de Daniel. Así que, mis amados, es decir, al final de la gran tribulación, es cuando viene nuestro Señor Jesucristo como esa segunda venida, no para arrebatamiento. 7 años antes Él vino ya por su iglesia. Entonces, después de que la iglesia ha sido arrebatada, comienzan 7 años de tribulación. Después de que la iglesia es arrebatada. A este acontecimiento se le llama la 70ª semana de Daniel, a la gran tribulación.
Ahora, Apocalipsis 1:7 dice que cuando lo vean muchos se van a lamentar, ¿no es cierto? Entonces usted y yo no nos vamos a lamentar, usted y yo nos vamos a alegrar. Y aquí habla de lamentación. Este verso, le vuelvo a repetir, habla a las naciones y habla a Israel. Entre ellas dice las personas quienes le traspasaron. Imagínense, aún aquellos que le traspasaron. Ahora, veamos la diferencia entre el arrebatamiento y la segunda venida de Jesús. El arrebatamiento es inminente, va a pasar, es inminente. Pero la segunda venida tiene señales. La segunda venida sí nos deja ver cómo, cuándo y casi los tiempos. Jesús dijo en algún momento: ¿cómo es posible que sepan ustedes las estaciones y los tiempos del año y no sepan cuándo yo voy a venir? ¿Por qué? Porque estaba hablando de la segunda venida. La segunda venida tiene señales. La segunda venida se deja ver. Para usted y para mí es el tribunal de Cristo. ¿Ha oído hablar de eso? El tribunal de Cristo. Eso es para usted y para mí como iglesia. Y el tribunal de Cristo es para recompensa. Para eso es el tribunal de Cristo. Para la iglesia, para los salvos, y es para recompensa. Pero para los demás viene juicio en el trono blanco. Son dos cosas distintas. Escúcheme bien, dos cosas distintas es el trono blanco y el tribunal de Cristo. En el trono blanco van para juicio, pero en el tribunal de Cristo vamos nosotros como su iglesia para recibir recompensa de lo que usted y yo hayamos hecho en esta tierra como iglesia. Así que espero que usted y yo seamos personas preparadas y dispuestas a trabajar para su obra para recibir recompensa. Amén. Así que el Señor, cuando viene por nosotros, la iglesia viene en las nubes, pero allá se queda. Fíjese bien en la diferencia del arrebatamiento y de la segunda venida. En el arrebatamiento, cuando viene por su iglesia, viene en las nubes, pero allá se queda. Ese es el arrebatamiento. Ese es el famoso rapto. Él no pisa la tierra. Dice la escritura que de ahí entre las nubes envía a sus ángeles, y los muertos en Cristo resucitarán primero, y luego los que hayamos quedado vivos nos encontraremos con Él en el cielo. Pero la segunda venida para juicio viene con las nubes, pero baja a la tierra. Esa es la diferencia, o una de las diferencias. Baja a la tierra. Ahora, cuando viene por la novia, ¿quién es la novia? La iglesia. Cuando viene por la novia, que es su iglesia, para casarse, déjeme decirle esto, lo hace en secreto. Ahí no todo ojo le verá. Cuando nos vayamos usted y yo al cielo, que haya venido el rapto, si es que nos toca en vida, o aunque nos toque ya durmiendo, dice la escritura, muertos, y Él nos resucite, y los que hayan quedado vivos, si es que así acontece, cualquiera de las dos, la gente va a empezar a decir cada barbaridad, como que vinieron los ovnis y nos raptaron y nos llevaron, entre otras cosas van a empezar a decir. ¿Por qué? Porque no se dejó ver. Es un acontecimiento que sucede en secreto. Así pasa. Entonces, cuando Él viene por su novia, lo hace en secreto. Pero cuando viene para juicio, su segunda venida, en Apocalipsis 1:7, que es lo que vemos acá, y todo ojo le verá, Él, ¿qué cree? Ya viene casado. Jesús ya viene casado. Cuando viene para juicio, cuando pisa la tierra en su segunda venida, ya viene casado. El casamiento y las bodas del Cordero se dan entre las nubes. Ahí entre las nubes, usted y yo vamos a celebrar esa gran boda y nos vamos a casar con el Señor. Entonces, cuando pasa todo ese acontecimiento, la gran tribulación está sucediendo abajo. ¿Me va comprendiendo, iglesia? Y cuando Él viene ya en su segunda venida, que otra vez le digo,
espero que usted ya haya diferenciado la segunda venida y el arrebatamiento, que son dos cosas distintas. Cuando es su segunda venida, el Señor ya viene casado con su iglesia. Y su iglesia somos nosotros, amados. Ya Él viene casado con su iglesia. Así que cuando el arrebatamiento se da, escúcheme esto, comienza la tribulación. Cuando el arrebatamiento de la iglesia se da, empieza todo esto de la tribulación. Y cuando, mis amados, cuando todo ojo le va a ver, es que se está acabando la gran tribulación y comienza otra nueva etapa que es llamada como el milenio. ¿Ha escuchado usted hablar de eso? El milenio. Ahora, yo quiero que se dé cuenta que cuando se habla del arrebatamiento, mis amados hermanos, es un periodo de dispensación que Dios tiene exclusivamente para su iglesia. Mire cuánto Dios nos ama, que nos ha seleccionado a usted y a mí como su iglesia, y usted y yo somos los que no hemos de vivir la gran tribulación. Ahora, quiero decirle algo. ¿Usted recuerda la parábola que les dice el Señor de las bodas? ¿Usted recuerda cuando dice que habla de unos convidados y que el rey manda a sus siervos y les dice: ustedes vayan y avísenle a mis convidados que ya está preparada las bodas, ya están listas? Y entonces salen sus siervos y van por los convidados, y los convidados rechazan la invitación. ¿Sabe de qué nos está hablando? Nos está hablando de un suceso escatológico. Nos está hablando de un suceso de los últimos tiempos. Nos está hablando del rey que es Dios y que ha preparado las bodas de su hijo para los convidados. Quiero que sepa usted algo. ¿Quiénes serán los primeros convidados? Los primeros convidados desde siempre había sido el pueblo de Israel. Para ellos, amada iglesia, era lo que nosotros estamos viviendo el día de hoy. Pero dice la escritura en esa parábola que ellos rechazaron la invitación a las bodas. Y entonces el rey mandó a otros siervos, y dice la escritura por ahí en algunos evangelios, dice que inclusive a unos hasta los mataron por tanta insistencia. Y entonces el rey se enoja y dice: voy a mandar a mi hijo. Y manda a su hijo, y ¿qué es lo que pasa? También lo matan. Están haciendo alusión a lo que había de venir, que era el Cristo resucitado, crucificado y después resucitado y ascendido a los cielos. Pero luego viene algo todavía mucho más padre, porque dice la escritura que entonces le dice a su siervo, le dice: ustedes vayan. Y como los convidados no quisieron, vayan e inviten a otros. ¿A quiénes? Ojo, a los que están fuera del camino. Vayan e inviten y tráiganse a todos los que encuentren, porque las bodas están listas. ¿Y sabes quiénes son esos invitados fuera del camino? Los gentiles. ¿Sabes quiénes son esos invitados fuera del camino? Somos tú y yo. Somos los que hacíamos lo malo, pero Dios tuvo misericordia de nosotros, y como ellos, los primeros convidados, no quisieron ese gran regalo, entonces Él manda a sus siervos por los demás invitados fuera del camino, los que no estaban predestinados, los que no estaban invitados. Pero resulta que ahora, como las bodas estaban listas, tú y yo fuimos invitados. Así que gloria a Dios al Señor por eso, porque, mis amados, tú y yo no merecíamos, no estábamos en los planes. Quiero que sepas, no estábamos en el diseño original, pero Dios tuvo misericordia de nosotros y nos mandó llamar por sus convidados. Entonces, cuando, mis amados, yo quiero que se dé cuenta que cuando se habla del arrebatamiento es un periodo para la iglesia, no es para todos. Pero cuando se habla de la 70ª semana de Daniel, cuando se habla de la tribulación y de, mis amados,
y de la gran tribulación es un acontecimiento para Israel y para las naciones. Pero déjeme avanzar un poco más. Nosotros no esperamos la segunda venida de Cristo, sino que Cristo venga por su iglesia, y son dos cosas diferentes. ¿Cuántos esperamos la segunda venida de Cristo? Ya va aprendiendo. ¿Cuántos esperamos el arrebatamiento? Amén, porque son dos cosas diferentes. Ahora, quiero que avancemos. Primera de Tesalonicenses, capítulo 4, verso 16. Primera de Tesalonicenses, verso 4. Capítulo 4, verso 16. Primera de Tesalonicenses 4, 16. Ya vimos Apocalipsis 1:7. ¿Y a quién le habla Apocalipsis 1:7? ¿A quién le habla Apocalipsis 1:7? A Israel y a las naciones. Pero ahora veamos Primera de Tesalonicenses 4:16. ¿Lo tiene? Dígame amén. Dice: porque el Señor mismo con voz de mando y con voz de arcángel y con trompeta de Dios descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Verso 17. Dice: luego nosotros los que vivamos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor. ¿Dónde? ¿Se da cuenta cómo el Señor no pisa la tierra? Para recibir, dice, al Señor en el aire. Y así entonces, ¿qué? Estaremos siempre con Él. Mis amados, esto es para nosotros la iglesia. Pero note algo: seremos arrebatados en las nubes para recibir al Señor en los aires. Lo vamos a recibir al Señor en los aires. Entonces, vamos a ir al tribunal de Cristo. Los salvos, grábese bien eso o anótelo bien. Los salvos nos vamos al tribunal de Cristo. Y quiero enseñarle esto como se los enseñé o se los enseño en el Instituto Bíblico para que usted me entienda mejor. El tribunal de Cristo, mis amados, mire esto. En el tribunal, ¿de quién es el tribunal? De Cristo. Ahora fíjese bien esto. En el tribunal, ¿quién es el juez? Cristo. Ahora, ¿y quién es nuestro abogado? Cristo. Entonces, hermanos, vemos que no hay manera de perder el caso, porque Él pagó y clavó toda acta de decretos en la cruz del Calvario que se le acusaba a usted. La clavó ahí. Entonces, si Él es el juez y Él es el abogado, no hay manera de perder. Se lo voy a explicar así. No hay manera de perder, pero se lo quiero explicar así. Haga de cuenta que llega el abogado. ¿Quién es el abogado? Cristo. Llega el abogado y empieza a decir: yo estoy aquí para defender la causa de mi hermano Noé. Yo estoy aquí para defender su causa, dice el Señor, ahí ante el tribunal. Y entonces, de repente, él va corriendo y se pone en el tribunal y se viste de esa vestidura de juez, y entonces dice: tú lo defiendes, caso cerrado, está libre de culpa, porque Él es el mismo. ¿Estoy siendo claro? Cristo es el abogado y Cristo es el juez. No hay manera de perder y Él es nuestro defensor. La Biblia dice que Él está sentado a la diestra del Padre, intercediendo por usted y por mí. Así que, hermanos, usted ya no va a ser condenado. ¿Puedo escuchar un amén? Romanos 8:1 dice la Escritura, dice que para los que estamos en Cristo ya no hay ninguna condenación. Para los que estamos en Cristo. ¿Cuántos estamos en Cristo? Entonces usted ya no es condenado. El caso ha sido cerrado y usted es libre de todo cargo y de toda culpa, porque Cristo es nuestro abogado.
Ahora pues, dice Romanos 8:1, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Ahora, en el trono blanco, mis amados, en el trono blanco, allí es donde acuden para condenación. Así que usted, ¿para dónde va a ir? Al tribunal de Cristo, no al trono blanco. Dos cosas distintas. Amén. Y en el tribunal de Cristo, le vuelvo a repetir, usted va a recibir recompensa por lo que usted haya hecho en esta tierra. Pero ¿qué cree? Que también va a recibir regaño si pasó de panzazo como en la escuela. ¿Sí? ¿Sabe por qué? Porque la recompensa, ¿para quién es? ¿Para quién es el salario? Dígame. ¿Qué pasa si no vas a trabajar, hijo? ¿No te pagan, sí o no? O alguno de ustedes, digo, ahorita en la pandemia pues trabajan en casa, pero algunos. Pero ¿qué pasa si usted no va a trabajar? Si usted no tiene trabajo, ¿a poco usted va a recibir? No. O sea, está bien que Él es nuestro proveedor y nuestro sustento, pero la fe sin obras es una fe muerta. Entonces Dios es nuestro proveedor siempre y cuando haya un esfuerzo de nuestra parte, nos vea trabajando, y Dios nos va a proveer y nos va a bendecir en lo que hayamos decidido trabajar, en el trabajo que Él nos haya dado. ¿Estoy siendo claro con usted? Lo mismo pasa, mis amados, en el tribunal de Cristo. Le van a dar recompensas a aquel que haya trabajado en su obra y para su obra. ¿A quienes no se le van a dar recompensa? A quien no haya trabajado, a quien haya pasado de panzazo, decimos aquí en México, ¿verdad? Que haya pasado con 6. Entonces va a decir el Señor, ok, pasa, fíjate, no va a perder su salvación, pero sí le va a decir, ¿qué te voy a dar a ti? ¿Qué te voy a dar? Si tuviste una iglesia para trabajar, fuiste la iglesia para trabajar y no trabajaste. Entonces, quiero que sepa, en la segunda parte le voy a hablar de las posiciones del reino una vez que seamos salvos. Esto es interesante, porque mire, el hecho, mis amados, el hecho de que todos o que haya muchos salvos no quiere decir que todos estén en la misma posición. Usted y yo somos la novia de Cristo. ¿Puedo escuchar un amén? Y vamos a ser la esposa. Cuando Él venga en el arrebatamiento y nos lleve en las nubes, vamos a celebrar en las nubes, vamos a celebrar las bodas del Cordero. Ahí nos vamos a casar. Entonces Él desciende, mis amados hermanos, viene en la segunda venida, viene para dar un trato exclusivo a Israel. Porque déjeme decirle que solamente nos vamos a ir aquellos que hayamos sido parte de la iglesia, no todos. Por eso es que muchos judíos siguen esperando la venida del Mesías, pero esperan eso, no esperan el arrebatamiento. Porque ellos siguen pensando que Jesús todavía no viene y no muere por nosotros. Ellos siguen pensando eso. Pero aquellos que se hayan convertido a Cristo, no importa si sean judíos, si hayan sido musulmanes, si hayan sido santeros, si haya sido lo que sea, aquel que se arrepiente y acepta a Cristo forma parte de la iglesia, y ese se va a ir en el arrebatamiento. Entonces, habrá otros que tendrán muchos más premios por edificar su iglesia. Jesús va a dar premios por lo que tú y yo hagamos. Ojo, la salvación no es por obras para que nadie se gloríe. No estoy hablando de salvación. Usted ya es salvo. Pero cuando usted y yo estemos ante el tribunal de Cristo, usted va a recibir por lo que haya hecho. Así que yo, que usted me preparaba para buscar qué hacer para la obra del Señor. No, usted no me está entendiendo, ¿verdad? Yo no sé si usted quiera pasar de panzazo, pero yo creo que usted es una persona que tiene mucho que dar. Usted es una persona que tiene talentos. Usted es una persona que Dios depositó dones como para que los tenga enterrados. ¿Sí o no?
Ahora, después le voy a hablar de esa parábola, pero quiero decirle esto: lo que predicó Jesús de escatología a los judíos y a sus discípulos fue lo siguiente. Esto es algo de lo que él predicó. Jesús hace cosas, quiero que sepa, en público y cosas en privado. Él lo hace. Vamos a Mateo 24:3. Vamos a Mateo 24:3. Quiero avanzar un poco más. Mateo 24:3 dice la escritura: y estando él sentado en el monte de los olivos, los discípulos se le acercaron aparte. O sea, acuérdense que Jesús daba el sermón general, pero después aparte le explicaba a sus discípulos lo que él había dicho, porque no entendían. Entonces los discípulos vinieron aparte diciendo: dinos. Fíjese, le lanzaron 3 preguntas. Le dijeron: ¿cuándo serán estas cosas? Número 1. 2. ¿Y qué señal habrá de tu venida? Y número 3. ¿Y del fin del siglo? 3 preguntas le hicieron ellos al Señor Jesús. Entonces la primera pregunta: ¿cuándo serán estas cosas? Habla de la destrucción del templo. Pregunta número 2: ¿cuál será la señal de tu venida? Y pregunta número 3: ¿cuándo se acabará todo? ¿Cuándo es el fin? Esto es lo que está preguntando sus discípulos y la gente que estaba ahí con él. Ahora, el principio de Mateo 24, si usted lee el principio de Mateo 24, usted se va a encontrar cuando dice que no quedará piedra sobre piedra. Fíjese, no quedará piedra sobre piedra. Que habrá terremotos, que habrá hambrunas, guerras, bla, bla, y todo lo que ya sabemos que es el principio. Dice, o lo que conocemos como el principio. Dice, esto es el principio de dolores, ¿sí o no? Ahora, y es, mis amados, esto que está hablando es para nosotros. Diga conmigo, es para mí. Porque la tierra va a dar a luz la iglesia. ¿Qué nos quiere decir esto? ¿Qué nos quiere decir esto? Va a empezar a haber terremotos, guerras, y entonces va a nacer una nueva iglesia. Escúcheme, no estoy hablando de una nueva religión, no estoy hablando de una nueva secta. Estoy hablando de una nueva iglesia en un sentido de que va a nacer de nuevo, como cuando Jesús le dijo a Nicodemo: hey, de cierto te digo que si no naces de nuevo, no verás el reino de los cielos. Entonces esto es decir que ya hay una iglesia en la tierra y somos nosotros cuando esto pase. ¿Me va siguiendo aquí? Dígame amén. ¿Qué estamos viviendo últimamente? Pestes, hambrunas, terremotos, y ya hay una iglesia. Antes de eso ya había, la iglesia ha estado desde siempre, desde que Cristo ascendió al cielo y vino el Espíritu Santo sobre los apóstoles. Desde ahí nació la iglesia. Pero ojo, una nueva iglesia se refiere a una iglesia renovada y avivada. Es decir, que cuando la iglesia empiece a ver estas cosas, va a resurgir una iglesia renovada que empiece a preocuparse y a ocuparse por lo que realmente debe ocuparse. Y yo creo en el nombre de Jesús que usted y yo somos esa iglesia renovada que espera a Cristo entre las nubes y que envía a sus ángeles para irnos con Él en el arrebatamiento. Entonces, eso es lo que va a pasar en esos tiempos. Después de esto, que es lo que estamos viviendo, después empieza a trabajar con Israel. Lo primero que hace es porque empieza a trabajar con la iglesia. No le digo que vino esta pandemia y esto porque Él lo hizo. Él no lo hizo. Él no lo hizo porque la Biblia dice que de Él no puede salir mal porque Él no es mal. Entonces no lo hizo Él, pero permite ciertas cosas en el mundo, permite ciertas cosas que no entendemos, pero la Biblia dice que todo nos ayuda para bien
a quienes le amamos a Él. ¿Usted lo cree? Entonces después empieza a trabajar con Israel y después le habla a las naciones. Otra vez nos habla de tres grupos: iglesia, Israel y las naciones. El orden, en lo que yo se lo diga, no altera el factor. Iglesia, las naciones e Israel. Entonces, en el orden, ojo, en el orden que Dios la tiene en Mateo 24, yo le estoy mencionando los tres grupos por mencionárselos, para que usted se los aprenda. Pero el orden que dice Mateo 24, primero es la iglesia, segundo es Israel y tercero las naciones. Ojo, primero la iglesia, segundo Israel y tercero las naciones. Entonces Jesús dijo: a los suyos vino y los suyos ¿qué? No le recibieron. Ajá. Entonces se fue a, ¿quién eran los suyos? Israel. Pero como él vino a los suyos y no le recibieron, ¿qué cree? Se fue a otro pueblo, mis amados hermanos, y ese otro pueblo somos nosotros los gentiles, y gloria a Dios por eso, porque Él se fue con los que creyeron, Él se fue con los que le recibimos, y Él está con los que creemos en Él. ¿Cuántos creemos en Él? Dele un fuerte aplauso a Jesús. Gloria a ti, Señor. Y entonces nos dio la potestad y el poder de ser llamados. Wow. O sea, mire, usted es hijo, no hijo. Así que no se comporte como hijo del maíz y sea hijo. Usted es hijo. Compórtese como tal. Amén. Entonces, Él nos dio esa potestad de ser llamados hijos de Dios. Entonces, todo aquel que invoque el nombre de Jesús, no importa el país, la nacionalidad, no importa, es de la iglesia y es la iglesia. Ahora, cuando acabe el trato de Dios con la iglesia, entonces seguirá, le dije, con Israel. Pero póngame atención en esto. Cuando termine aquí, entonces también va a trabajar con las naciones: iglesia, Israel y las naciones. Ahora, miremos la pregunta y respuesta de lo que le preguntaron los discípulos a Jesús. ¿Se acuerda que le hicieron tres preguntas? Veamos, Mateo 24:3. Vamos a ver la pregunta, vamos a ver la respuesta. Mateo 24:3. Dice la escritura: y estando él sentado en el monte de los olivos, los discípulos se le acercaron aparte diciendo: dinos, ¿cuándo serán estas cosas? ¿Y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo? Y ahora viene la respuesta. Mateo 24:27 dice: porque como el relámpago que sale del oriente, verso 27, como relámpago que sale del oriente y se muestra hasta el occidente, así será también la venida del Hijo del Hombre. Ahora, recuerde, amada iglesia, que una cosa es el arrebatamiento y la segunda venida. Aquí dice que vendrá ¿cómo qué? Como relámpago, como rayo. ¿A quién le está? ¿Para quién es este acontecimiento? Si usted ya me cachó más o menos. Para Israel y las naciones. Porque se dejará ver como rayo. Se dejará ver. Este acontecimiento es después del arrebatamiento de la iglesia. Pero póngame atención aquí. Recuerde que hay dos diferencias: el arrebatamiento, la segunda venida. Una, ¿para qué? Para el tribunal de Cristo. ¿Cuánto nos vamos ahí? Para el tribunal de Cristo, a recompensa, y otros para condenación y juicio, trono blanco. Ahora, aquí en el verso 27 le está hablando a Israel, aquellos que serán despertados, porque dice que vendrá como rayo, despertará al pueblo, vendrá como trueno. Entonces le habla en este versículo aquellos que serán despertados por el trueno a rayo de luz en su venida, en la segunda venida. Entonces Jesús vendrá a despertar a Israel. Escúcheme, Jesús vendrá a despertar a Israel. ¿Por qué? Porque la iglesia ya se completó y nos fuimos 7 años antes con Él en el cielo.
Entonces, aquí viene a despertar a la iglesia, a Israel, porque la iglesia ya está completa y está en las nubes con el Señor. Mateo 24, 37 al 39 dice lo siguiente. Dice, mire esto: mas como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. Porque como en los días antes del diluvio estaban, ¿qué cosa? Comiendo y bebiendo, casándose y dando en casamiento. Aquí hay una versión que le quiero hablar yo con mucho tacto al respecto de esto. Hay una versión que se llama Félix, no recuerdo el apellido, pero es una versión bíblica muy usada por algunos teólogos. Y esa versión dice que se dan en casamiento en los últimos tiempos hombres con hombres. Escúcheme bien esto: en los últimos tiempos pasará al principio como pasó con Noé. Se darán en casamiento. ¿Se recuerda usted los tiempos de Noé? ¿Por qué destruyó Dios esos tiempos? ¿Se recuerda? Porque había tanta homosexualidad y había tanta lujuria, tanta lascivia en el mundo, que entonces Dios, ¿se recuerda cuando fueron a rescatar a Lot? Como aquellos ángeles que fueron y los que lo vieron querían hombres tener relaciones con el ángel, y que fue escondido. Entonces ese tipo de cosas, dice, estarán en casamiento, se darán en casamiento, hombres con hombres, mujeres con mujeres. Romanos capítulo 1 del verso 16 al 34 nos habla todo acerca de los homosexuales y de este tiempo de los que se habla, como dice Noé, y dice que los últimos tiempos serán iguales. Y le digo algo, estamos viendo lo mismo. Están aprobando esas malditas leyes en otras naciones y están por aprobarlas en las nuestras, pero la iglesia tiene que despertar, porque la iglesia es la respuesta al mundo, no la nación, no un gobierno. Nuestro gobierno es celestial y el mundo está esperando la manifestación de los hijos de Dios con poder, y usted es el que ha sido llamado hijo de Dios. Entonces la gente está esperando que usted y yo les hablemos que hay un cambio de vida, que hay vida eterna en abundancia en Cristo, que Cristo restaura, resucita, cambia las familias, restaura. Ese es nuestro Dios, en ese creemos. Y entonces esto pasará al final de los tiempos, y es lo que estamos viviendo. Se está viviendo lo mismo. Por eso la Biblia, Jesús lo dice, Jesús les explica y les dice: ¿qué señales verán? Bueno, ¿se acuerdan de cómo vivía el pueblo de Noé? ¿Se acuerdan cómo vivía? Bueno, pues cuando vivan esas mismas cosas, es una señal de que pronto estaré ahí. O sea, Jesús nos deja ver, no hay duda alguna, solamente para los que no estudian, entonces no saben cuándo, pero la Biblia nos está dejando ver, no el día ni la hora, porque nadie lo sabe, pero sí los tiempos y las sazones se las ha revelado a su iglesia. Y usted y yo somos la iglesia, por eso predicamos arrepentimiento. ¿Y sabe qué es otra de las cosas que se vivió en los tiempos de Noé? Se recuerda que Dios le dijo a Noé, le dijo que construyera el arca. ¿Y sabe cuánto tardó Noé para construir el arca aproximadamente? 100 años. Fíjese, 100 años. 100 años Noé predicó arrepentimiento. Y le dijo Noé al pueblo: hey, Dios me dijo que va a acabar con esto y que todos los que entren al arca van a ser salvos. Le digo una cosa, iglesia, el arca es un tipo de iglesia, es la salvación. Todo aquel que se arrepiente y entra al arca no vivirá un diluvio, sino que será salvo. Pero 100 años les dijo Noé: hey, arrepiéntanse de sus pecados, conviértanse, porque ellos pensaban que estaban bien, pero la Biblia nos deja ver que ellos no entendían. Ojo, porque tenían su entendimiento entenebrecido. Ellos no entendían. ¿Por qué no entendían, mis amados hermanos? Porque ellos
discernían las cosas espirituales naturalmente y decían: "Oh, no, pero ¿cómo es pecado?", ¿verdad? Y lo estamos viviendo hoy, ¿sí o no? No, es que tú, porque ya lo hiciste, ya viviste, pues por eso, porque estoy arrepentido, te digo que hay salvación en Cristo. Entonces ellos no entendieron, porque la Biblia dice que las cosas espirituales se disciernen espiritualmente, y ellos no entendían. Para ellos las cosas espirituales, así como hoy, las cosas espirituales para la gente normal son locura. Pero bendita locura, dice el apóstol Pablo, porque por la locura de la predicación es que somos salvos. Por esa locura de la predicación somos salvos. Y entonces Jesús empieza a decirles: Noé, fíjate, entró en el arca y no entendieron hasta que vino el diluvio. Wow. Esto me preocupa un poco. ¿Sabe por qué? Porque hay gente que, por más que uno le dice y le dice y le dice: mira, estás mal, arrepiéntete, esto, el otro, aquello, no entienden, dice la Biblia, hasta que vino el diluvio. Pero dígame, ¿ya para qué? Si la puerta ya se había cerrado. ¿Y sabe quién es la puerta? Jesús es la puerta. Por eso Él dice que el que viene y que el que entra, el que no entra por la puerta, dice, es un salteador, es un ladrón, el que no entra por la puerta. Pero usted y yo, mis amados, tenemos una puerta abierta aún. La puerta del arca sigue abierta, pero necesita haber arrepentimiento. Si no hay arrepentimiento, la puerta del arca se va a cerrar, y entonces se vivirá el diluvio, que es tipológico a la gran tribulación. El arca simboliza la iglesia de Cristo hoy en día. ¿Por qué? Porque fíjese, Dios preparó a la iglesia para navegar. O sea, vino todo, pero la iglesia ya estaba a salvo. Wow. Quiero decirle que usted está a salvo en Cristo, pero sin Cristo no hay salvación. Usted está a salvo con Cristo. Dice: Noé entró en el arca y no entendieron hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos. Así será también la venida del Hijo del Hombre. Le está hablando otra vez a Israel y le está diciendo: ¿cómo eran esos días? Le digo cómo eran esos días de Noé. Ya le dije un poco: había idolatría, había hechicería, había homosexualidad, había orgías o urgías, como le quiera llamar, había borracheras. No sé si usted pueda identificar, pero lo mismo estamos viviendo hoy. Y le digo algo con toda pena y vergüenza, pero también para la gloria de Dios: alguien que participaba de algunas de estas cosas le está hablando hoy en día. Pero Él me salvó, así como a todos ustedes Él nos salvó. Y Dios dio tanto tiempo para que la gente se arrepintiera. ¿Sabe qué me llama la atención aquí? Noé construyendo el arca, ¿cuántos días se tardó? ¿Cuántos años? 100 años aproximadamente. Mire, me llama la atención que mejor entró el caracol y la tortuga que uno que otro cabeza dura. Mejor entró. Imagine el tiempo que el caracol entró a su paso, a su ritmo, ahí contoneándose sabrosón, pero llegó feliz y contento. ¿Y los otros? En la parranda, en la rumba, en la fiesta. Entonces, de la misma manera ha sido y será en este tiempo. A eso se refiere que será como en los días de Noé. ¿Sí? ¿Me sigue aquí? Voy a avanzar un poquito. Ahora dice en Mateo 24:43. Sígame a Mateo 24:43, porque quiero decirle un par de cosas más. Mateo 24:43 dice la escritura: pero sabed esto, diga conmigo, sabed esto, que si el padre de familia supiese a qué hora el ladrón habría de venir, ¿qué cosa? No se duerme, sino que velaría. Fíjense bien, porque todo esto es simbólico, es simbólico lo que nos está hablando, pero nos está hablando escatológicamente. Ojo,
Dice, Padre, si supiera a qué hora el ladrón habría de venir, velaría y no dejaría minar su casa. Ahora, mucha gente, mi amado, mucha gente enseña esta mala doctrina, escúcheme, diciendo que esperamos al Señor como ladrón. Y le digo algo, usted y yo no esperamos al Señor como ladrón. Usted y yo no esperamos al Señor como ladrón en la noche. Esto, mis amados, no es para la iglesia. No es para la iglesia. Nosotros no esperamos al Señor como ladrón en la noche. El ladrón, dice la Escritura, nadie lo está esperando. ¿Sí o no? Al ladrón nadie lo... ¿O será que usted se sube a la combi como diciendo, ay, a ver si se suben los primos de aquel? A ver si voy a listar mi celular y mi cartera porque lo estoy esperando. Dígame quién hace eso. ¿Verdad que no? Entonces usted y yo no esperamos al Señor como ladrón porque no sabemos, en un sentido literal, no sabemos el ladrón cuándo va a venir. Pero mire, aunque la iglesia y el arrebatamiento es algo inminente y no tenemos con certeza el tiempo en el que Él venga, pero no lo esperamos como ladrón, lo esperamos con gozo, lo esperamos con alegría. ¿Sí o no? Entonces, mire, ¿sabe usted que Israel en sus ciudades es un país que aprueba la homosexualidad? Tengo amigos pastores que han ido a Israel, no he tenido la fortuna de ir a Israel, pero tengo amigos que han ido a Israel y platican que se esperaban con que llegara y en todos lados dijera Yeshua HaMashiach y ya sabes, Shalom y todo eso, y no. Dice que llega y se encuentra con los rabinos y ya son como guías de turistas. Le empiezan a decir, no, pásale por allá, pásale por acá y mira el muro de los lamentos y no sé qué, y por aquí caminó Jesús y esto y el otro, y lo dejan por ahí al otro y se salen y se echan su cigarrito y están contando sus chistes y cotorreándola muy a gusto. O sea, como en los tiempos de Noé. Entonces, y se ven este tipo de cosas. Entonces, imagínense, es uno de los primeros en aprobar la ley del casamiento y de este tipo de cosas de los homosexuales y más cosas. Quiero enfatizar algo, la iglesia no es homofóbica, que quede claro. ¿Está de acuerdo conmigo? La iglesia ama, porque la homosexualidad, la Biblia dice, es un pecado y Dios no apoya el pecado. Dios ama, es un decir porque ni bíblico es, pero es un decir. Dios ama al pecador, pero no ama al pecado. Ya le dije, es un decir, no es bíblico. Es un decir, eso no es bíblico, pero Dios nos ama. Entonces, como cualquier pecado, Dios ama al que lo comete, pero no ama lo que comete. ¿Estoy siendo claro? Así que esos días serán así. Por eso el Señor dice, hallará fe en la tierra. Pero así como Noé, el arca y el diluvio, así será el fin. Dios dando instrucciones a Noé de cómo construir el arca. Aquí vemos a Jesús como Noé. Fíjese, aquí vemos a un Jesús como Noé. Y el arca, se lo repito, como la iglesia. Jesús construyó la iglesia y solo los que están en ella, escúcheme bien, solo los que están en ella, dentro de ella, serán arrebatados y no sufrirán el diluvio, que es la gran tribulación. Solo los que estamos en el arca, que es la iglesia. Entonces Dios tuvo, ojo, Dios tuvo tanta paciencia que Noé tardó aproximadamente los 100 años que ya platicamos, y todo este tiempo predicó el diluvio, predicó el arrebatamiento, predicó la ira del Señor en ese entonces, pero nadie le creyó. Nadie le creyó. Y asimismo muchos judíos y naciones no creerán, y esos vivirán la gran tribulación. Esos vivirán la gran tribulación, mis amados. Los que creyeron subieron al arca y Dios la llevó. Fíjese, los que creyeron subieron al arca y Dios la llevó y la puso a salvo del diluvio, ¿sí o no?
así usted y yo estamos a salvo de la ira de Dios. Usted y yo estamos a salvo de la gran tribulación. Cuando Jesús retome el tiempo para trabajar con los judíos, muchos no lo van a estar esperando. Por eso llegará como ladrón, porque no lo estarán esperando, llegará como ladrón. Avanza un poquito, demos unos minutos más. Oseas 7:1 dice: mientras curaba yo a Israel, Oseas 7:1, mientras curaba yo a Israel, se descubrió la iniquidad de Efraín y las maldades de Samaria, porque hicieron engaño. Y entra el ladrón, y el salteador despoja por fuera. Fíjese, Apocalipsis 3:2 nos habla del ladrón, esto que vimos ahorita. Nos habla del ladrón, o sea que estaba profetizado desde el Antiguo Testamento, pero solo en Oseas, no hay otro donde nos hable de que vendrá como ladrón, pero ya estaba profetizado. Apocalipsis 3:2 dice la escritura, le habla a la iglesia. Diga conmigo: me habla el Señor y yo le atenderé. Dígalo con fe: me habla el Señor y yo le atenderé. Póngase de pie, por favor, póngase de pie un momento. Tres, 2 y luego el 3:3 ahorita. Apocalipsis 3:2 dice, le habla a la iglesia y dice esto, fíjese: sé, ¿qué cosa? Sé vigilante. Sé vigilante y afirma las otras cosas que están, ¿qué cosa? Por morir. Porque no he hallado tus obras. ¿A quién le habla? A la iglesia. No he hallado tus obras perfectas delante de Dios. Fíjese bien. El apóstol Juan tiene la visión de la revelación de los últimos tiempos. Y entonces Dios le dice: escribe esto al ángel de la iglesia. El ángel de la iglesia no es que le presuma y probablemente no parezca ángel, pero el ángel de la iglesia es el pastor. Le dice Jesús a Juan: escribe esto al ángel de la iglesia y él les extienda, les diga a todos. Entonces le dice esto: sé vigilante y afirma las otras cosas que están por morir. Dice: porque no he hallado tus obras perfectas delante de Dios. Verso 3 dice: acuérdate pues de lo que has, dígalo usted, y acuérdate de lo que has recibido y oído, y guárdalo. ¿Y qué cosa? Dígalo más fuerte: arrepiéntete. Dice: pues si no velas, vendré sobre ti como y no sabrás a qué hora vendré sobre ti. Ahora, Jesús le está hablando a la iglesia, a nosotros, pero ¿por quién vendrá como ladrón? Por el que no se arrepiente y por el que no vela y por el que muchas de las cosas que ha recibido y oído están muriendo. Ahora quiero ponerte a reflexionar y con eso terminar la primera parte de la segunda venida de Jesucristo. ¿Qué cosas has recibido de Dios y te has olvidado? ¿Qué cosas ha hecho Dios en ti y las has pasado por alto? ¿Qué cosas te ha dado Dios que están muriendo? ¿Sabes a qué se refiere? A que muere el espíritu de oración. ¿Cuándo te das cuenta que muere el espíritu de oración? Porque ya te gana más el sueño y la flojera que la oración y la lectura de su palabra. Están muriendo el espíritu de oración. ¿Qué más te ha dado el Señor y está muriendo? Te ha dado la oportunidad de ser la iglesia y de repente la iglesia no quiere ser iglesia.
Está muriendo tu pasión por congregarte, está muriendo tu pasión por adorar al Señor. Eso le está diciendo Jesús a Juan que le extienda a las iglesias. Le dice: hey, yo no he hallado tus obras perfectas. Se te ha olvidado lo que yo hice por ti, el lugar en donde yo te posicioné, y se te ha olvidado inclusive orar, se te ha olvidado congregarte, has perdido la pasión. Ese tipo de cosas están muriendo, dice el Señor. Y si te identificas en esto, no es para condenación, escúchame, no es para condenación, es una exhortación a la iglesia de que la iglesia se tiene que arrepentir y convertir de sus caminos. Porque si no, ¿qué le pasará a la iglesia? Se quedará a la gran tribulación. O sea, no va a perder su salvación, pero le aseguro que ni a su peor enemigo le desearía a usted quedarse en la gran tribulación, porque los que se queden en la gran tribulación, dice que buscarán la muerte y no la hallarán. ¿Sabe yo qué me imagino? Porque luego me preguntaban por ahí: ¿y qué si alguien se avienta de un puente y de un edificio buscando morir? Pues yo no sé, pero no se va a morir. No me pregunte cómo va a pasar, pero no se va a morir, porque la Biblia es, ¿cómo le digo? No miente. Acuérdese que Dios es el mismo ayer, hoy y por todos los siglos, que Él no es hombre para arrepentirse, ni hijo de hombre para mentir, o viceversa. Entonces dice que buscarán la muerte. Buscarán la muerte. No todos, los creyentes que sepan que se quedaron, porque murieron el espíritu de oración, murió el espíritu de pasión por Cristo, de pasión por congregarse, le dieron prioridad a otras cosas. Esos se quedarán a la gran tribulación. Está exhortando y diciendo: acuérdate pues de lo que has recibido y oído, y guárdalo y arrepiéntete. Pues si no velas, hay mucha iglesia que no vela ya no sabe ni lo que es velar. Dice que el que sabe velar no permitiría que el ladrón entrara. ¿Por qué? Porque está abusado, está velando, está al tanto, está a la expectativa de lo que puede acontecer. La iglesia debe de estar expectativa a lo que está aconteciendo en el mundo y arrepentirse si algo está muriendo en él, o si algo no ha muerto en ella. Porque si no, entonces se quedará a la gran tribulación. Y sabe, ya veremos la gran tribulación y veremos acerca del infierno. Le voy a enseñar acerca del Hades o Seol, griego y hebreo, y del infierno. Se lo voy a enseñar porque quiero que usted sepa a dónde van a ir a parar aquellos que no se arrepientan y cómo es que van a sufrir. Porque muchos piensan hoy en día: ay, tenemos una vida y nos la vamos a campechanear, ¿verdad? Les digo yo que lo importante, más importante que esta vida, es la venidera, porque la que sigue es una eternidad con Cristo o sin Cristo. Así que, amados, usted y yo nos vamos con Cristo. Cuando Él venga por su iglesia nos vamos. ¿Sabe por qué? Porque usted y yo ya no somos esclavos del pecado. Somos esclavos de Cristo, y por amor, no por obligación. Quiero que entienda algo: yo no lo quiero obligar a venir a usted ni los jueves ni los domingos. Quiero que usted venga por amor, porque usted sabe su posición y el precio que el Padre pagó para que usted tuviera esa posición en el reino de los cielos. Si usted ha entendido eso, su pasión va a volver a vivir para congregarse. Si está haciendo algo malo, se va a arrepentir, y entonces tiene la plena seguridad de que sea cuando sea el inminente rapto de la iglesia, usted y yo nos hemos de encontrar en los cielos festejando las bodas del Cordero. Pero ay de aquel que no esté vestido de boda. Termino con esto: dos vestiduras,
y usted tiene una que es la de salvación. Usted es salvo. ¿Cuántos dicen amén? Pero llegó allá arriba la gran boda de todos los invitados que estaban fuera del camino. ¿Se recuerda lo que le estaba diciendo? Y entonces Jesús, cuando ahí iba a hacer las bodas, empezó a pasearse por allí y encontró a uno que dice que no estaba vestido de boda. ¿Sí se recuerda? Que no estaba vestido adecuadamente para la boda. Y entonces le dijo: ¿y tú qué haces aquí? Y él enmudeció y le dijo a sus siervos, ¿sabe quiénes eran sus siervos? Los ángeles. Átenme a este y échenmelo fuera, donde es el crujir de dientes y el lloro. Y muchos relacionan eso con el infierno. No, Señor, no es el infierno. Dice afuera, al crujir de dientes, que está afuera. ¿Qué vamos a estar haciendo nosotros en las nubes con Cristo? Casándonos, celebrando las bodas del Cordero. Cuando eso pase, ¿qué va a haber abajo? La gran tribulación. ¿A dónde será echado el que no esté vestido de lino fino? A la gran tribulación. Quiere decir que va a ser tomado y procesado como un israelita o como una nación. Pero eso dice que más se perderán como la arena del mar, incontable. Y muchos en los últimos tiempos serán engañados, aún los hermanos en la fe. Entonces yo no sé si usted me está comprendiendo lo que le quiero decir, pero yo que usted mejor permanecemos en la posición que Él nos ha dado. ¿Sí o no? Cierre sus ojos un momento ahí, cierre sus ojos un momento.